Un anciano de buen corazón pasó toda su vida solo y triste, preguntándole a Dios por qué merecía todo aquello. Sus manos, endurecidas por el tiempo, contaban la historia de años interminables bajo el sol ardiente, arando la tierra, sembrando y cosechando con la esperanza de días mejores. Pero esos días nunca llegaron. La vida fue dura, triste y llena de sufrimiento. Perdió a muchas personas que amaba y con cada pérdida su deseo de vivir se desvanecía un poco más. La pobreza era tan grande que solo comía pan viejo y bebía agua tibia todos los días. No había nada más en su vieja casa, solo tristeza y polvo. Don Ezequiel estaba sentado en la puerta de su vieja cabaña de barro, sosteniendo un pedazo de pan tan duro que parecía piedra. Era todo lo que tenía para comer aquel día. Sus dedos temblorosos partieron el pan por la mitad, no porque quisiera ahorrar, sino porque sabía que, si comía todo ahora, no tendría nada para mañana. Estaba cansado, no solo del trabajo en el campo, sino de la vida. La vejez había llegado sin piedad. Sus rodillas dolían a cada paso. Su espalda estaba encorvada por el peso de una vida de sacrificios. ¿Y para qué? Para nada. Ezequiel no tenía esposa. Ella había partido años atrás, llevada por un cáncer cruel. Todavía recordaba el sonido de su respiración débil en su última noche. No tenía hijos. No tenía a nadie. El pueblo donde había crecido y trabajado toda su vida, ahora lo veía solo como un viejo insignificante. Nadie llamaba a su puerta. Nadie preguntaba cómo estaba. Era un hombre olvidado. A pesar de todo, había algo que siempre lo acompañaba. Un sueño. El mismo sueño, noche tras noche, durante décadas. Se veía en una colina, donde un árbol imponente extendía sus ramas como brazos abiertos hacia el cielo. El viento soplaba suavemente y un río brillaba a lo lejos. Y allí, justo al lado de las raíces del árbol, había algo enterrado. Algo que nunca lograba ver por completo, pero que resplandecía como oro bajo el sol. Al principio, Ezequiel no le dio importancia, pero con los años y el aumento de las dificultades, aquel sueño comenzó a parecer más que un simple delirio. Sería una señal, un llamado. Los vecinos se reían cuando lo mencionaba. Es solo la mente de un viejo cansado jugándole trucos. Pero en el fondo de su corazón sentía que aquello significaba algo más grande. Sentía que algo lo estaba esperando. Aquella noche, mientras partía otro pedazo seco de pan y bebía agua tibia, Ezequiel miró el cielo estrellado. Sus ojos reflejaban la angustia de una vida sin respuestas. Y se preguntó, ¿y si estoy dejando escapar el destino que Dios ha reservado para mí? Fue entonces cuando tomó su decisión. Iría. Tomó una vieja bolsa, metió dentro algunos trozos de pan, un cantimplora con agua y el poco dinero que tenía. Dejó su casa atrás sin mirar atrás. Ahora debía descubrir la verdad. Al principio, la caminata fue tranquila. El viento soplaba en su rostro y en su pecho sentía un fuego que hacía mucho tiempo no ardía. Era esperanza, pero esa esperanza pronto sería puesta a prueba. Los días pasaron y el pan se acabó. Racionó el agua de su cantimplora hasta la última gota. Su cuerpo ya viejo comenzó a debilitarse. Sus piernas dolían, sus pies estaban hinchados y su boca seca clamaba por un sorbo de agua. El sol castigaba, su estómago rugía, pero él continuaba. Cada paso era una lucha. El sudor resbalaba por su rostro arrugado, mezclándose con las lágrimas que contenía. Estaría cometiendo un error. Toda su vida había sido en vano y ahora solo estaba desperdiciando sus últimos días en un delirio. Y entonces, cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de él, un joven apareció en el camino. Su nombre era Santiago. «Señor, parece cansado. ¿Hacia dónde va?», preguntó el muchacho, viendo la extenuación en el rostro del anciano. Ezequiel le contó sobre su sueño, sobre el árbol,
sobre el brillo dorado que siempre lo llamaba. Le habló sobre el hambre, el cansancio y la duda que crecía dentro de él. Santiago escuchó todo con atención. Luego puso una mano en el hombro del anciano y sonrió. Si lo siente en su corazón, entonces debe continuar. Si se rinde ahora, siempre se preguntará qué había allí. El joven le ofreció un poco de agua y un pedazo de pan. Fue suficiente para reavivar la llama dentro de Ezequiel. Agradecido, siguió adelante. La montaña de sus sueños estaba más cerca, pero aún no sabía que la mayor prueba estaba por llegar. Después de algunos días más de caminata, su destino parecía estar al alcance de la mano. La colina que veía en sus sueños estaba allí, justo frente a él. Pero entonces ocurrió lo peor. Mientras caminaba por un camino desierto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de bandidos emergió de las sombras. 3 hombres sucios, armados y con miradas crueles. Viejo, dijo uno de ellos, escupiendo en el suelo. ¿Qué llevas ahí? Ezequiel no tuvo tiempo de responder. Lo agarraron y lo tiraron al suelo. Rasgaron su bolsa, se llevaron sus últimas monedas, su cantimplora vacía y hasta su viejo manto. ¿Esto es todo lo que tiene?, rió uno de los bandidos. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero antes de marcharse, uno de ellos le dio una patada en el estómago. El dolor fue insoportable. Se encogió en el suelo polvoriento, sintiendo el amargo sabor de la sangre en su boca. Allí, caído, solo y sin nada, sintió que la desesperación lo envolvía. ¿Por qué, Dios?, murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué me trajiste hasta aquí para abandonarme? El silencio fue su única respuesta. Ezequiel cerró los ojos, derrotado. Tal vez este era el final. Tal vez todo había sido en vano, pero entonces, en medio de la oscuridad de su mente, vio el árbol, el mismo árbol de sus sueños, y escuchó una voz dentro de sí, suave, pero firme. «Levántate». Abrió los ojos. El cielo seguía allí, el viento aún soplaba, la colina todavía lo esperaba. Con dolor, con hambre, con frío, Ezequiel apoyó las manos en el suelo y se obligó a levantarse, tambaleante, herido, pero de pie. Si había llegado hasta allí, no iba a rendirse ahora. El sol ya había desaparecido en el horizonte cuando Ezequiel se arrastró por el camino polvoriento. Cada paso era una agonía. Su cuerpo clamaba por descanso. Su boca seca suplicaba un sorbo de agua y su estómago se retorcía en cólicos de hambre. La noche cayó sobre él como un manto pesado y cruel. El viento, que durante el día era cálido y cortante, ahora traía un frío que penetraba hasta sus huesos. Sus pies estaban heridos, sus rodillas temblaban y su corazón latía lentamente, como si la vida misma se estuviera escapando de su interior. Se detuvo, apoyándose en una roca. Levantó la vista y vio las estrellas brillar, indiferentes a su miseria. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo. «¿Por qué me obligo a seguir? ¿Para qué?». El hambre era insoportable. Su cuerpo ya no respondía correctamente. Sus pensamientos se volvían confusos, su visión se oscurecía. El árbol de su sueño parecía tan lejano. ¿Y si solo era una ilusión? ¿Y si estaba persiguiendo algo que nunca existió? Las lágrimas ardieron en sus ojos. Lo había perdido todo. Su hogar, su seguridad, incluso lo poco que llevaba consigo, le había sido arrebatado. Ahora no era más que un viejo miserable vagando sin rumbo. Por un momento pensó en acostarse allí mismo, cerrar los ojos, dejar que el frío lo consumiera. Pero entonces sintió algo, un recuerdo lejano, la voz de su madre, dulce y firme, susurrando como un eco perdido en el tiempo. «Hijo, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final». El viento sopló con fuerza, como si intentara despertarlo. Ezequiel apretó los puños. No podía detenerse.
Tambaleante, se obligó a continuar, aunque sus músculos gritaran, aunque su mente dudara, tenía que llegar allí. La madrugada avanzaba y el frío se volvía cada vez más implacable. Ezequiel temblaba, sus dientes castañeteaban, su cuerpo encogido contra el viento helado. Si tan solo tuviera una manta o fuego para calentarse, pero no tenía nada. Su cuerpo estaba debilitado, su alma cansada. Cada nueva ráfaga de viento parecía arrebatarle un poco más de su fuerza. Entonces vio una luz a lo lejos, una cabaña. Sus ojos se llenaron de esperanza. Tal vez hubiera alguien allí. Tal vez pudiera conseguir un poco de comida o un lugar donde descansar. Reunió sus últimas fuerzas y caminó hasta la puerta de la cabaña. Golpeó 3 veces. La madera crujió y una mujer anciana abrió la puerta. Sus ojos eran fríos. «¿Qué quiere?», preguntó, sin disimular su desagrado al verlo. «Por favor, señora», suplicó Ezequiel, «solo necesito un poco de agua, un pedazo de pan, cualquier cosa». La mujer lo miró por un instante. Luego cerró la puerta en su cara. El silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Nadie se preocupaba por él. Solo en la oscuridad, Ezequiel cayó de rodillas sobre la arena caliente que cubría el suelo. Su pecho jadeaba y sintió un nudo apretar su garganta. El mundo era cruel. Tal vez había sido un iluso al creer que algo lo esperaba al final de este camino. Pero entonces, al levantar la vista, lo vio. La silueta de la montaña. El árbol de su sueño estaba allí. No tan lejos. Se tragó el dolor, se levantó y siguió adelante. A cada paso su cuerpo avanzaba más lento. El frío ya no era solo una molestia, ahora era parte de él. El cansancio lo envolvía como una sombra pesada. Sus ojos amenazaban con cerrarse, pero entonces finalmente llegó. El árbol estaba frente a él, exactamente como en su sueño. Alto, fuerte, con raíces profundas y un tronco que parecía tener historias que contar. Sus hojas se mecían suavemente con el viento, como si susurraran secretos antiguos. Ezequiel cayó de rodillas ante él. Lágrimas silenciosas resbalaron por su rostro. «Lo logré», susurró. Pero cuando miró a su alrededor, no había nada. Ningún brillo dorado, ninguna señal de tesoro, solo el árbol, solo la tierra. Su corazón se detuvo por un instante. No puede ser». Se arrodilló y tocó la tierra con sus manos temblorosas. Comenzó a cavar, pero aún no sabía lo que encontraría. Los dedos de Ezequiel se hundieron en la tierra seca y fría. Cavaba con desesperación. Sus uñas se rompían, sus brazos dolían, pero no se detenía. Su corazón latía con fuerza. Tenía que encontrar algo, lo que fuera. El sudor se mezclaba con las lágrimas en su rostro arrugado. Su cuerpo estaba en ruinas, pero su espíritu se aferraba a la última chispa de esperanza. Minuto tras minuto, puñado tras puñado de tierra removida, y nada. El silencio a su alrededor parecía burlarse de él. El viento silbaba, frío e implacable, como si quisiera arrastrarlo lejos de allí. Ezequiel jadeaba. La desesperación comenzaba a apretar su pecho. «No puede ser», susurró, con los ojos fijos en el agujero poco profundo frente a él. ¿Y si no había nada? ¿Y si todo había sido un error? La debilidad finalmente lo venció y cayó sentado en el suelo, sintiendo el peso aplastante de la realidad. Tal vez había luchado por nada. Tal vez los bandidos tenían razón. Tal vez solo era un viejo tonto persiguiendo un sueño vacío. La luna brillaba en lo alto, bañando el árbol y la tierra removida con una luz pálida. La escena parecía una tumba abierta, la tumba de sus sueños. Ezequiel sintió un dolor desgarrador dentro de sí. Todos los años de sufrimiento, todas las noches de hambre, todas las pérdidas, para llegar hasta allí y no encontrar nada. Y allí, frente al árbol que lo había guiado toda su vida, finalmente sintió cómo su corazón se rompía. Cerró los ojos.
Tal vez era mejor descansar, dejar que la noche lo llevara. Tal vez ese era de verdad su final. El viento sopló con fuerza, azotando su rostro. Ezequiel tembló. El frío ahora parecía aún más intenso, pero en medio del silencio cortante de la noche, un recuerdo surgió en su mente. La voz de su madre. Nunca te rindas, hijo. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena. Ezequiel abrió los ojos. Nunca te rindas. La frase resonó en su mente como un llamado lejano. Miró sus manos sucias de tierra. ¿Cuántas veces había estado al borde de rendirse? ¿Cuántas veces la vida había intentado derribarlo? Pero siempre siguió adelante, porque dentro de él había una fuerza que ni el hambre, ni el frío, ni los bandidos, ni el desprecio del mundo pudieron apagar. Y ahora, allí, al borde del colapso, sintió que no podía detenerse. Si aquel árbol lo había llamado hasta allí, debía haber una razón. Si Dios lo había mantenido con vida hasta ese momento, algo lo estaba esperando. Ezequiel respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas donde parecía no quedar nada. Entonces, cavó más profundo. Sus dedos encontraron algo duro. Su corazón se aceleró. El viejo campesino tragó saliva. No estaba soñando. Con las manos temblorosas apartó más tierra. Sintió la madera bajo sus dedos. Algo estaba enterrado allí. Su corazón latía en su pecho como un tambor desenfrenado. El dolor, el cansancio, el hambre. Todo desapareció por un instante. Ezequiel tiró del objeto con dificultad. Era un baúl, pequeño, de madera envejecida, cerrado con un candado oxidado. Sus ojos ardían de emoción. Aquello siempre había estado allí. Con un golpe firme, forzó la tapa. El candado cedió. El baúl se abrió. Pero lo que había dentro todavía no podía verse bajo la débil luz de la luna, y en ese instante su destino estaba a punto de revelarse. Ezequiel sostuvo la tapa del pequeño baúl, su corazón latiendo con fuerza dentro del pecho. Ese momento, ese instante, lo había esperado toda su vida. El viento helado soplaba a su alrededor, las hojas del árbol susurraban y la luna iluminaba la escena, como si el propio cielo estuviera presenciando su destino desplegarse. Con las manos temblorosas, abrió el baúl. Por un segundo, todo pareció ir en cámara lenta. Entonces, lo vio. Monedas de oro, muchas. El intenso brillo se reflejó en sus ojos llenos de lágrimas. Eran decenas, quizás cientos de monedas antiguas, reluciendo como pequeños soles dentro de la madera envejecida. Por un momento, contuvo la respiración. No lo creía. No podía ser real. Sus manos, sucias de tierra, se deslizaron sobre aquellas monedas pesadas, frías al tacto, pero llenas de vida, como un milagro. Las lágrimas comenzaron a caer. Sollozó, sin poder controlarse. Toda su vida había luchado. Había trabajado hasta que su espalda se encorvara. Había sufrido hasta que su piel se desgarrara. Y ahora, la vida finalmente lo recompensaba. El destino nunca lo había engañado. Su sueño era real. El llamado que sentía era verdadero. Cayó de rodillas, llevando las manos al rostro, llorando de emoción. Nunca se rindió. Y allí estaba la prueba de que valió la pena. Ezequiel permaneció allí, arrodillado junto al baúl, sintiendo el peso de su viaje. Recordó el hambre, el dolor, el frío cortante de las noches solitarias, a los bandidos que le arrebataron todo y lo dejaron para morir. Pero siguió adelante. Si se hubiera rendido en cualquier momento del camino, si hubiera aceptado el miedo, la tristeza, la desesperación, si se hubiera quedado tirado en aquel camino polvoriento, nunca habría llegado hasta allí. Nunca habría encontrado el tesoro. Nunca habría visto lo que Dios tenía preparado para él. Una risa débil escapó de sus labios entre lágrimas y sollozos. La verdad ahora era tan clara.
La vida siempre recompensa a aquellos que se niegan a rendirse. Miró el cielo estrellado, respiró hondo y se sintió más liviano que nunca. El dolor fue pasajero, pero la recompensa era eterna. Mañana bajaría de aquella montaña como un hombre nuevo, rico, sí, pero sobre todo con el corazón lleno de la mayor riqueza que existe, la certeza de que nunca rendirse es el camino a la verdadera victoria. Sonrió y pensó para sí mismo: siempre vale la pena seguir nuestros sueños. Al fin y al cabo, Dios escribe derecho por líneas torcidas.